Para estos 10 minutos con Rafael Sánchez Navarro Caraza, platicaremos sobre la prueba de recuento. Como ustedes recordarán, en una diversa entrega, hablamos y comentamos sobre el proceso de la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Bajo el nuevo procedimiento en la ley, de acuerdo a las reformas del 2019 que ya están vigentes en todo el país, ahora serán los tribunales de lo laboral los encargados de guiar un proceso de titularidad. La nueva ley ha establecido un proceso muy extenso y muy puntual para determinar la titularidad del contrato colectivo y en específico la forma de llevar este recuento. Para ello, el juez, una vez que reciba una demanda de titularidad, deberá establecer, en caso de que se ofrezca la prueba de recuento, el padrón de trabajadores que puedan llevar a cabo una votación que debe de llevarse igual que todas las demás consultas que se establecen en la Ley Federal del Trabajo, sea para determinar el 30% de representatividad o el que se refiere a la aprobación de un contrato colectivo nuevo o una revisión de contrato colectivo. En este tenor, lo primero que deberá de hacer el juez es solicitar informes al Instituto Mexicano del Seguro Social, al SAT o al Infonavit sobre los trabajadores, el número de estos, nombre y salarios de aquellos que estuvieron al servicio del patrón dentro de los 3 meses anteriores a la fecha de la presentación de la demanda. También requerirá al patrón para que, bajo protesta de decir verdad, envíe el listado completo de sus trabajadores, que deben de incluir a los trabajadores de confianza, a los sindicalizables y a los sindicalizados, así como el puesto, salario y fecha de ingreso. También deberá de informar a aquellos que ingresaron a laborar, hayan sido despedidos o hayan sido de baja en este mismo periodo de 3 meses anteriores al de la fecha de la presentación. También deberá, como tercer requisito, anexar un ejemplar del contrato colectivo de trabajo. El juez también requerirá al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral el contrato colectivo o el administrador del contrato ley, los tabuladores de salario y en especial los padrones de los trabajadores afiliados a los sindicatos contendientes y en adición toda aquella información que posea. Con ello, el juez deberá correr traslado, poner a disposición de todos los interesados esta información para que puedan realizar las objeciones correspondientes. Transcurridos los plazos de ley, deberá recibir en una audiencia incidental de objeciones y preparación de recuento las objeciones y comentarios que puedan hacer cada una de las partes y sobre ello determinará y desahogará la prueba de recuento. Para que éste se realice, deberá necesariamente establecer el lugar, día y hora en que se llevará este recuento y deberá encargar a un funcionario o personal del propio tribunal que guiarán esta consulta de recuento. Una vez desahogada la prueba de recuento, deberán de tomarse en cuenta la forma en la que se desarrolló y de no haber objeciones, citará a una audiencia de resolución como lo prevé la ley. Algo fundamental en este proceso es que
la ley determina que cualquier injerencia del patrón a favor de alguno de los sindicatos contendientes o la comisión de actos de violencia por alguna de las partes, el juez deberá tomar las medidas necesarias para que el voto se realice con la plena libertad, seguridad y sobre todo con la independencia de aquellos trabajadores que emitan su voto. En todo caso, deberá dar vista de los hechos a las autoridades penales y administrativas que correspondan para la sanción. Por lo anterior, no es de sorprenderse que en la actualidad hemos visto muchas notas de titularidades de contrato colectivo que se están solicitando en función del proceso ya iniciados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y que se han llevado bajo el viejo procedimiento laboral. Un cuestionamiento que se ha hecho muy importante en el foro es cuando el número de trabajadores votantes a favor de un solo de los sindicatos representa una votación minoritaria en el total de los trabajadores al servicio del patrón. Para citar un ejemplo práctico, un ejemplo para ubicar lo anterior, suponiendo que alguna empresa tenga 100 trabajadores a su servicio, para que se satisfaciera realmente la representatividad de la titularidad de un contrato colectivo, se debería de tener el 51% o 50 más 1 de los trabajadores cubiertos por dicho contrato colectivo. Sin embargo, bajo las reglas actuales, simplemente con que se presenten el 4 o 5% de alguno de los trabajadores, con eso será suficiente para que se le otorgue la titularidad al sindicato que obtuvo ese mayor número de votos de los trabajadores presentes en el recuento. No hay duda que muchos de estos temas deberán ser analizados por la Suprema Corte de Justicia en su caso para determinar si este ausentismo representa en sí mismo el deseo de los trabajadores de no pertenecer a ningún sindicato y por lo tanto, al ser mayoritarios este número de trabajadores, se mantengan sin contratación pública. Como siempre, entre este tema y muchos más, BSN Bufete Sánchez Navarro, estamos a sus órdenes para cualquier duda al respecto.